Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Daniel Millas. Él es doctor en psicología clínica, analista y miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, EVA, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, coordinador del Hospital de Día Matutino del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez y autor del libro El psicoanálisis pensado desde la psicosis. Bueno, me olvidé el tema, pero sé que hablaba de la sugerencia, les pido disculpas. Un partener suplementario. Eso porque lo leí, porque me dieron unos anteojos y lo leí. Espera un poquito. Chicos, ¿por qué no se corren un poco más para acá? Porque va a llegar gente y cuando atrás ya no haya lugar, van a tener que venir adelante y no van a poder pasar. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto estar de nuevo acá en Causa Clínica. Gracias a Adriana por la invitación. Y efectivamente el título de la presentación es Un partener suplementario. Podemos afirmar. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Otra vez empezamos porque no se escucha. ¿Seguro ahí tampoco? Vino el sonidista, probamos todo. Y ahora de nuevo. Entonces, un partener suplementario. ¿Se escucha desde el fondo? Bueno. Y el primer punto, son 30 puntos. El primer punto, sintonizón. Podemos afirmar que hay un primer estatuto del síntoma como un sintonizón. Y es ese que lo torna una formación extraña y angustiante, el síntoma que nos compete en nuestra práctica. Alguien viene porque está contento con su síntoma, sino cuando se vuelve una formación extraña y angustiante y que condiciona entonces la demanda en su vida. El síntoma es el resultado de una formación de compromiso, así la llama Freud, ante una exigencia pulsional que se vuelve inconciliable con el yo y que se presenta en la clínica como lo que hace fracasar una cierta homeostasis del sujeto, un cierto dominio del yo. Y Freud estableció las paradojas que se ponen en juego a partir de considerar que esa satisfacción pulsional está determinada por un empuje que tiene que ser diferenciado de cualquier noción de instinto. Y a esto se refiere Lacan en el seminario 11, especialmente en el capítulo llamado El desmontaje de la pulsión. Y dice: el montaje de la pulsión es un montaje que se presenta primero como algo sintonizón. Tiene el sentido que adquiere cuando se habla de montaje en un collage surrealista. Y se trata de diferenciar este montaje de una concepción finalista que lo relaciona con las teorías del instinto o de la conducta. Y efectivamente la pulsión se puede satisfacer sin haber alcanzado su supuesto fin reproductivo. No tiene esa finalidad, ya que la pulsión es parcial y porque su meta no es otra que su retorno al propio cuerpo en forma de circuito. De manera que la primera paradoja de la satisfacción consiste en que se satisface en un circuito que es autoerótico a través de algo
que cada vez responde en el otro. Y Lacan introduce el término hacerse para indicar esta condición siempre activa de la pulsión, a partir de la cual se va a servir del otro como partener en su búsqueda de satisfacción. Desde esta perspectiva, el síntoma se viene a inscribir en el lugar de una ausencia de un partener sexual natural y por lo tanto cualquier relación que se establezca va a ser siempre una relación sintomática. Como lo señala Lacan en este contexto del seminario 11, dice: en el análisis tenemos ante nosotros un sistema donde todo se acomoda y que alcanza su propio tipo de satisfacción. Los analistas nos metemos en el asunto de la satisfacción pulsional en la medida que creemos que hay otras vías más cortas, por ejemplo. En todo caso, dice Lacan, nos referimos a la pulsión justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a nivel de la pulsión. Primero nos metemos en el asunto cuando la relación con el síntoma se volvió complicada. Y meterse en el asunto es meterse en el circuito de la pulsión. Entramos como un objeto libidinal en este asunto. Con este pragmatismo que nos señala Lacan en esta cita, se sientan las bases de lo que en la continuación de su enseñanza va a tomar una forma cada vez más radicalizada. El analista en el circuito de la pulsión es un analista en cuerpo, encarnado en un cuerpo. Si en el análisis todo se acomoda y alcanza su propio tipo de satisfacción, es porque el analista viene a introducirse como un partener suplementario, no complementario, suplementario. Allí donde la relación con el síntoma, que es lo que podemos llamar el partener primero del sujeto, se volvió insoportable. Entonces pensamos en el síntoma como el partener del sujeto. Y si el analista se va a ubicar como un partener suplementario, podemos pensar el analista como un partener síntoma. Y vamos a pensar la transferencia como un estado del síntoma, que implica al analista. Esta perspectiva del analista portando de alguna forma algo del objeto pulsional, eso que Lacan ha llamado el objeto A, transferido al campo del otro, ubicado en relación al analista, hace que el analista como persona sea el envoltorio. Y esta perspectiva la vamos a encontrar desarrollada luego en el seminario 20, aún, cuando Lacan se refiere al amor. Y por otra parte, en el seminario R6, particularmente en la clase del 21 de enero del 75, Lacan se va a referir a la mujer como un síntoma para un hombre. Y aborda esta cuestión en términos de creencia. Dice Lacan, se cree en ella, en tanto puede decir algo, enunciar lo que se distingue como verdad o mentira. Uno le cree, es lo que se llama amor. Amor y creencia.
se articulan en un punto desde donde se viene a considerar que la elección amorosa es descifrable, es decir, que tiene un sentido. Creer que se ha encontrado en el objeto de amor algo que le da sentido a la vida y que tiene una razón, que hay una causa significante que los une, lo cual hace expresar también en el amor como destino, como predeterminación. Estábamos destinados, hacía falta tiempo para que nos encontremos. Siguiendo esta lógica, y en la medida en que el amor de transferencia, porque la transferencia es un asunto de creencia y de amor, entonces en la medida en que el amor de transferencia es una condición para la puesta a punto del síntoma analítico, podemos indicar la acción del analista como la de hacer creer en el síntoma. Es decir, que hay un hacer del analista que lo implica la transferencia y que supone justamente este hacer creer que el síntoma tiene un sentido. ¿Cómo se hace creer que el síntoma tiene un sentido? Interpretando. La acción del analista, el acto analítico de interpretar, es correlativo al de hacer creer. Y ahí la dimensión ética que se pone en juego en la práctica analítica. Si el neurótico espera ser liberado de sus síntomas, es porque fracasó el arreglo de goce que le implica, porque ha dejado de ser la solución que le conviene. Y siempre es importante trazar las coordenadas en las cuales el síntoma ha dejado de ser la solución que le conviene. Y es a partir de esta condición que se presta el sujeto a que el analista descifre el enigma de goce que encarna, diciendo acá donde la dimensión de la creencia entra en función. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué es trazar las coordenadas? Ubicar la encrucijada del desencadenamiento. Ajá. Si me saco los lentes, me disperso. En el buen sentido, me alejo de la conferencia. No tengo ningún problema. Vale. Es importante las preguntas, así que podemos utilizar distintos métodos. Yo hablo, me interrumpen, me preguntan y conversamos. Sí. Me ha hecho una pregunta, conversemos. Bien. ¿Qué quiere decir trazar las coordenadas? Ubicar la encrucijada del desencadenamiento. ¿Qué es un desencadenamiento? Lo que dije antes, un punto donde la solución sintomática fracasa. Esto es transclínico. Hay un desencadenamiento neurótico, psicótico. ¿Cómo se manifiesta un desencadenamiento? Por el encuentro con un sinsentido que angustia. Entonces nos interesa ver bajo qué condiciones un síntoma que era en principio una solución se ha transformado en algo que angustia. Ya que estamos hablando del amor, tenemos por ejemplo algo frecuente en las demandas de análisis, que son los avatares en la relación amorosa. Una relación amorosa se presenta en principio como el encuentro con un partener sintomático, como dije. Y es una solución a muchos problemas. A la soledad, a la insatisfacción. Pero en determinado momento esa relación, por alguna razón, comienza a entrar en conflicto. Y puede transformarse en un síntoma que hace sufrir. Y no alcanza con ese sufrimiento. Porque el sufrimiento puede tener sentido. Se puede tener una pareja que hace sufrir, pero que da un lugar, que se vuelve solidario con el fantasma del sujeto. Entonces puede haber una posición de sufrimiento sacrificial, sintiendo que ocupando ese lugar se está guardando un cierto valor.
no alcanza el sufrimiento. El sufrimiento puede tener sentido y el sufrimiento, si tiene sentido, asegura una identificación. El tema es cuando el sufrimiento deja de tener sentido. El sufrimiento sin sentido lo podemos llamar angustia. Cuando hay angustia, entonces se pierde el sentido y se pierde el lugar que se tiene. Recuerden, Dora, en un momento el amor le da un lugar y le da una identificación. En otro momento cambian ciertas coordenadas y entonces pierde el lugar, pierde el valor. Entonces tenemos que ver las encrucijadas. Siempre hay una encrucijada dramática que hace que lo que era una relación que se podía mantener con el síntoma fracasa y se vuelve angustiante. Siempre que tenemos una demanda de análisis tenemos la angustia en juego. O el sujeto está angustiado y por eso llamó, o viene de una experiencia angustiante y quiere saber qué pasó, o está con una amenaza angustiosa. Pero algo empuja. Nadie viene al análisis, pasaba por acá. Algo tiene que empujar. Y si algo no empuja, tratamos de crear coordenadas para que algo empuje. ¿Qué quiere decir crear coordenadas? Tener entrevistas para dar lugar a que esa demanda más o menos tome forma. Veníamos hablando de la creencia. El analista en su función de hacer creer. Y la pregunta ahora, ¿qué es lo que le otorga consistencia a esa creencia? Dicho en otros términos, ¿cómo se sostiene la suposición de que es posible pasar del desciframiento de sentido a lo real del síntoma? Lo digo de un modo más sencillo. ¿De dónde surge la creencia que es posible, a partir de la palabra, tener una incidencia en la pulsión? ¿De dónde se sostiene esa creencia que entre el saber inconsciente y la pulsión hay una relación? Esta creencia implica que existe una continuidad entre el sujeto supuesto saber, que es una formación significante, y un término que pertenece a un registro diferente. Entonces, una creencia es algo que pertenece al orden significante, pero que está investida libidinalmente. Si no, la creencia es lábil, es light, y no tiene consecuencias. Partimos del hecho de que para que el análisis funcione es preciso suponerle un saber al goce. Un saber constituido por significantes. Se supone que el goce es saber y que se descifra. En la clase del 17 de enero del 2001, del curso de Miller, El lugar y el lazo, él aborda este problema señalando que esta suposición es equivalente a la tesis de que hay saber en lo real. Dice Miller, ¿no? A partir del momento mismo en que hablamos, creemos. Creemos que el lenguaje comunica. Creemos en Dios. No voy a desarrollar todo este tema, pero hablar es creer que el otro me puede entender. Si hablamos muy finos, no nos entendemos tanto. Pero para vivir, para relacionarnos, necesitamos creer. A veces preguntamos si me entendiste bien. En el análisis es donde se pone de alguna forma en suspenso el entenderse. Es donde hay una autorización a que el sujeto no entienda nada. Pero creer en Dios
es creer en el Padre. Es creer entonces que hay un acuerdo entre lo simbólico y lo real. El Padre hace creer que hay acuerdo entre lo simbólico y lo real. Por eso hay una función tranquilizadora, apaciguadora, en nombre del Padre. No hablo necesariamente de la religión. El nombre del Padre es un operador desangustiante. Constitutivamente lo quita al sujeto de una posición de objeto que lo angustia. Es un operador de encadenamiento metafórico y desangustiante. En el análisis es por el nombre del Padre que se torna posible producir sentido a partir del goce enigmático del síntoma. Es el operador que vuelve legible el goce, en la neurosis, ¿verdad?, donde hay el nombre del Padre. Hace creer que el enigma tiene una respuesta. A la conjunción de lo simbólico y lo real, que constituye el síntoma, se le responde con el sentido, que es una conjunción de lo simbólico y de lo imaginario. Veamos esto, no me quiero volver enigmático. Vayamos al ras de la experiencia. El síntoma tiene un sentido, lo que descubre Freud, pero también tiene un hueso ininterpretable. Entonces podemos decir que el síntoma es una conjunción de lo simbólico, por tanto tiene un carácter metafórico, con lo real, en tanto hay algo ininterpretable, algo que no pertenece al registro de lo simbólico. Y a esta conjunción de lo simbólico y lo real le respondemos con el sentido, que es una conjunción entre el significante y el significado, entre lo simbólico y lo imaginario. Hacemos eso. Pero eso podría Sí. ser el fantasma. Ahí voy a ir. Es una pregunta que va en consonancia con lo que voy a tomar. Así que, sí. Dicho esto, la creencia en juego concierne entonces a un anudamiento entre inconsciente y pulsión. Entre inconsciente y el goce que implica el sujeto. Si no tenemos esto, si no logramos producir esto, no hay una entrada en el análisis. La implicación es esta, no de un yo que dice, es muy interesante. La implicación es entre inconsciente y pulsión. Una entrada en análisis no se produce de un modo automático, por más buenas intenciones que tenga el analista y el analizante. Si así fuera, toda demanda daría lugar a un análisis. Y la experiencia nos enseña que no es así. Y no tiene por qué ser así, necesariamente. Para que haya una entrada en análisis, lo que sí es necesario es un consentimiento, que no es el papel que le hacemos firmar de consentimiento informado, no nos hacemos responsables de las consecuencias de la articulación entre inconsciente y pulsión. No es eso. Es un consentimiento que no es burocrático y que no es yoico, sino que es una condición determinada a partir del encuentro entre una significación por advenir, sujeto supuesto saber es una significación por advenir, y un goce desconocido que divide al sujeto. El sujeto se encuentra en la posición de no me reconozco en esto, ya no sé quién soy, ya no sé qué me pasa, es porque está dividido no por una verdad teleológica, sino por algo que vive en su cuerpo, que se le impone y que no soporta. Es efectivamente este goce involucrado lo que le otorga consistencia a la pura significación de saber. El sujeto supuesto saber
es hacer operativo, hacer entrar en función una promesa de saber. No es un saber expuesto. Ahora bien, y esto está especialmente hecho para responder a la pregunta que pensé que me iban a hacer. No es en el fantasma donde encontramos sellada una relación entre la significación y el goce, regida por la función del nombre del Padre. Podemos encontrar una clara articulación entre la significación, el goce y el nombre del Padre en el análisis del fantasma Pegan al niño, que Lacan, lo conocen Freud, ¿no? Un artículo de Freud, se llama así, Pegan al niño, que Lacan trabaja en distintos momentos de su enseñanza, desde el comienzo hasta el final. Y en el seminario 17, en la página 69, dice Lacan, el tú me pegas es la fórmula que constituye el vínculo del sujeto con el goce. Recibe su propio mensaje en forma invertida, es decir, que recibe su propio goce bajo la forma del goce del otro. Le atribuye al Padre su propio goce. Y eso tiene un valor que viene a sellar una relación amorosa con el Padre. Ese fantasma de flagelación es signo de amor del Padre. Le da un lugar al sujeto como objeto amado. Entonces se establece en el fantasma neurótico un abrochamiento entre una significación, un goce y el nombre del Padre. Y se establece entonces un metabolismo de la pulsión de muerte, que lo vamos a ver en la psicosis, donde no opera el nombre del Padre, en los estragos que produce. El Padre viene aquí no solo como supuesto gozar de eso, sino también asegurando una distribución y un orden regulado del goce, que protege al sujeto de una relación, como dije, devastadora con la pulsión de muerte. Esa que Freud llamó en su momento masoquismo originario. El nombre del Padre constituye el artificio que opera una reducción del goce y sella una relación entre el significante y el significado. Bajo estas condiciones propias de la estructura neurótica, puede sostenerse que la hipótesis del inconsciente requiere de la función del nombre del Padre y será desde la implicación fantasmática del sujeto que es posible suponer que hay un real susceptible de ser transformado en saber, un real articulado, estructurado como un lenguaje. Por eso Lacan va a plantear también en el seminario 11 la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. La realidad sexual del inconsciente se dirige a la dimensión pulsional mediada por el fantasma. Entonces, una entrada en análisis es una implicación del fantasma del sujeto en el análisis, de distintas formas y atravesando distintos momentos. Segundo punto, prescindir del Padre. Prescindir del Padre. A lo largo del seminario El Citón, seminario 23, Lacan avanza hacia otra concepción de lo real,
no es la misma del seminario 11. Es decir, que no se trata de un real articulado al saber. El real, lo real pensado como un imposible de saber, es un real que se desprende de lo simbólico. Se accede a lo real a través de lo simbólico. ¿No? El seminario 11, Lacan va a plantear eso, el psicoanálisis, como una praxis que trata lo real a través de lo simbólico. Acá ya no se trata de un real articulado al saber, sino de un real excluido del sentido. Un real sin ley, que implica radicalizar las consecuencias de considerar al nombre del Padre como un artificio que no da acceso a un saber en lo real. Es decir, es establecer una no relación entre lo simbólico y lo real. Y así lo indica en la página 129, el seminario del Sintón, dice Lacan. Freud sostiene que el inconsciente supone siempre un saber, y un saber hablado. El inconsciente es enteramente reductible a un saber. Es lo mínimo que supone el hecho de que pueda ser interpretado. La instancia del saber que Freud renueva con la forma del inconsciente no supone en absoluto lo real de que me sirvo. Lacan en este punto se separa de Freud y plantea lo real, este real, ya no como una formalización del real de Freud, sino como una invención propia, lo que va a llamar su propio síntoma, su propia invención sintomática. Desde esta perspectiva de un real sin ley, el nombre del Padre se reduce a un semblante operativo, sirve, pero como operador es un operador de suplencia. Si es de suplencia, quiere decir que no es el único, podría ser otro. Y de hecho la psicosis nos muestra cómo hay otros operadores de suplencia. Y esto nos permite entender por qué la última enseñanza de Lacan, y particularmente en el seminario 23, toma la psicosis como modelo del síntoma. Aquí lo real del síntoma en la psicosis queda expuesto. Expuesto quiere decir sin el tratamiento del fantasma, sin la mediación del fantasma. Del fantasma como lo vemos en la neurosis, porque hay fantasma en la psicosis. Lo real del síntoma queda expuesto y es vivido entonces bajo la modalidad de la intrusión. No se trata de la división neurótica, hay algo en mí que desconozco. Y por solo decirlo así, digo eso que es mío y lo desconozco. O al revés, para ser más claro, eso que desconozco es mío. Esa es la división neurótica. Hay algo en mí que excede lo que sé, lo que me gusta, pero es mío. Bajo la modalidad de la intrusión significa que no lo puedo reconocer como propio. Se manifiesta entonces lo que en las otras estructuras clínicas, particularmente en la neurosis, se encuentra encubierto. Sin embargo, como lo señala Miller, si se deconstruyen esas formas que llamamos neurosis, perversión, se encuentra finalmente aquello que es abordado cuando se trata de la esquizofrenia. Lo que Lacan muestra a partir del caso de Joyce, el murmullo de la lengua.
Esto no quiere decir que uno se vuelve psicótico al deconstruir esa forma, al final del análisis. Quiere decir que toda la elaboración de sentido, de desciframiento del síntoma, todo lo interpretable del síntoma, comienza a tener una función de discernir el hueso del síntoma. Como dice Lacan, el nudo de lo ininterpretable. Y ese nudo de lo ininterpretable es efectivamente lo que escapa al saber, lo que escapa a la elaboración, lo que no tiene un lugar asignado en el otro. Como no tiene un lugar asignado en el otro, como el otro no puede dármelo, ¿para qué voy a seguir estando ahí? Un final de análisis es correlativo a una operación de separación. Hay una transferencia y hay una separación de la transferencia. No del goce, no de su carga libidinal, que queda disponible, como planteaba Freud, para nuevos investimentos, para nuevas aventuras. De manera que la propuesta de Lacan es tomar la psicosis como modelo, la estructura en las cuales estas cosas que debemos desenvolver aparecen expuestas y nos enseñan entonces esta dimensión estructural de la relación del sujeto con el lenguaje y con su propio goce. No somos dueños del lenguaje, el lenguaje nos determina y no somos dueños de nuestro goce. Nuestro goce se nos impone, como se nos impone la pulsión. No podemos ser dueños de la pulsión. Si se quiere renunciar a la pulsión, encontramos una satisfacción pulsional en la renuncia. Si queremos encontrar un objeto para satisfacer la pulsión, encontramos que nunca hay el objeto conveniente y adecuado, que siempre hay un más de la pulsión. O sea que la pulsión es infernal. Entendemos por infierno algo que no podemos manejar. Como no lo podemos manejar en el sentido de dominar, tenemos que arreglárnosla con la pulsión. El síntoma, volviendo al principio, es el modo que cada uno tiene para arreglárselas con la pulsión. Es entonces un caso clínico, es un caso de mi práctica de hace ya unos cuantos años, que lo he usado en distintas ocasiones, pero que muestra muy bien esto que he estado desarrollando. El síntoma como partener del sujeto y bajo qué condiciones, de qué modo el analista se puede volver partener, suplementario de un sujeto, al menos durante un tiempo, hasta que ya no lo necesita. Tenemos que disponernos a dejarnos usar, en el buen sentido del término, para un determinado fin que apunta a la separación. Pero como plantea Lacan, el analista tiene un destino de desecho, de ser sustituido por algo más interesante. Lo digo en un término irónico, es muy interesante el análisis, pero en el final del análisis, el análisis mismo deja de volverse interesante, se vuelve interesante otras cosas. Se deja de buscar el saber en el análisis y se lo va a buscar a otro lado, porque no se completa el saber, al contrario, se toma la convicción de que hay un imposible de saber. No restauramos la división y nos volvemos completos, al contrario, se tiene la convicción de que esa división no se puede levantar, que siempre va a haber algo desconocido en nosotros y que tenemos que hacer con eso. O sea que nos volvemos
decididos del imposible de saber y decididos de nuestra división. Y eso nos da un mejor margen para consentir a nuestro síntoma y saber usarlo. Tiene muchas consecuencias a distintos niveles. Entonces vamos a ver un caso. Andamos bien con el tiempo. Sí. Punto 3. La pérdida del partener. Un hombre que tiene unos 39 años me viene a ver al hospital de día luego de intentar suicidarse. Se quiso tirar bajo las ruedas de un tren. Hace 10 años antes, se había producido un acontecimiento a partir del cual había tenido unos trastornos. Un cirujano le había recomendado someterse a una intervención quirúrgica debido a que tenía una hernia inguinal. Se trataba de un médico conocido, era el mismo que había atendido a su padre, que había fallecido hace 15 años. Él acepta la indicación dócilmente, en una relación afectuosa con el cirujano. Pero el día de la operación tiene una crisis de excitación psicomotriz, por la que es internado durante 3 meses. Va al hospital y cuando está en los preparativos para la cirugía, tiene una crisis de excitación psicomotriz, que aparece como de la nada. Para el paciente este hecho no tiene ninguna relación causal con el episodio desencadenado que lo llevó al intento de suicidio, ni con los fenómenos que van a surgir posteriormente. 2 años más tarde, este episodio, conoce a una mujer mayor que él. Luego de intentar mantener relaciones sexuales con ella, era la primera vez que lo hacía con una mujer, porque antes había tenido solo relaciones con hombres más jóvenes, pero él se sentía un poco obligado a hacerlo porque tenía una relación laboral con ella, era alguien muy atenta, que lo cuidaba, muy cariñosa, etc., y que ella quería tener relaciones sexuales con él. Entonces él no estaba muy apasionado, pero sentía que le debía algo. Y en este contexto entonces, cierto forzamiento de encontrar la buena salida de esa situación en la que se encontraba, comienza a escuchar voces. Las voces se dirigen a él, no sabe por qué ni qué pretende. Comienza un periodo de perplejidad, de intensa confusión. Paulatinamente las voces se reducen a una sola, siempre la misma, que le pasa a indicar qué es lo que tiene que hacer cada día. La vocecita le va diciendo lo que tiene que hacer. Y a veces le va diciendo lo que está haciendo. Y en ese momento se le revela el misterio que cambiará su vida. Se trata de la voz de Dios. Dios le habla y lo guía. Se siente entonces tranquilo, seguro, acompañado. Y se inicia un periodo de estabilización que dura casi 3 años, sin ningún tratamiento, sin ninguna medicación. Y tampoco se produce ningún trabajo de subjetivación delirante. No arma un delirio respecto de por qué Dios le habla, por qué lo elige a él, qué quiere Dios, qué tiene que hacer, nada de eso. Es él con su voz y su vida cotidiana. La voz, lo que nosotros llamamos el fenómeno elemental, lo que nosotros llamamos un significante en lo real, la voz misma
resulta suficiente para ordenar el mundo del sujeto. Pero este acuerdo llegará a su fin. Una noche, de un modo súbito e inesperado, una voz diferente le dice: el Padre te juzgará. Bajo la forma de un dejar plantado, las voces desaparecen definitivamente. Desde el punto de vista psiquiátrico, está curado el tipo. No hay más fenómenos. Y su anhelo de que vuelva se transforma en una espera que lo deja vacío. Y ante la pérdida de este singular partener que lo acompañó tanto tiempo, cae en la desolación y en estas coordenadas decide terminar con su vida. En las primeras entrevistas, la situación del paciente era la de tener una certeza de que había padecido una pérdida irreparable. Y por momentos había una deflación libidinal que le daba un rasgo melancólico y que evocaba ese trastorno en la articulación más íntima del sentimiento de la vida que nos señala Lacan con relación a Schreber. En otras ocasiones venía como excitado y sus dichos, su palabra, devenían una metonimia incesante, una sucesión en la que hablaba exaltado de su vocación religiosa, de su bondad altruista, su ganas de ayudar al semejante, de la belleza de la vida, para afirmar un momento después, con una ironía involuntaria, sin registrar ninguna contradicción con lo que había estado diciendo, que Dios no existe, la vacuidad de los hombres, que solo se quería morir y terminar con todo. Esto es la misma sesión, un minuto después. Durante las primeras entrevistas, mi lugar se fue constituyendo como alguien que lo escucha, y este hecho producía en el paciente un alivio a través de una sugestión favorable, pero de corto alcance, ya que era obvio que era ineficaz sobre los fenómenos de goce. Un sujeto esquizofrénico se puede sugestionar, tranquilizar en la sesión, salir y a las 2 cuadras matarse. Entonces nos interesa no que se vaya simplemente más tranquilo. Es importante que se vaya más tranquilo, pero tratamos de constatar, de indagar si además de que se fue más tranquilo en los 10 primeros minutos, cómo se las está arreglando. Este no se las arreglaba bien. Por otra parte, no había en el paciente ninguna implicación subjetiva. No estaba haciendo ninguna apuesta en el análisis. Venía, hablaba y se iba. Entonces se iba presentando claramente el hecho de que había que hacer algún tipo de maniobra si quería producir algo, pero el asunto era qué hacer. ¿Para qué me venía a ver? Era la pregunta. Teniendo en cuenta que ella había intentado suicidarse, era una pregunta que me preocupaba. Y esta pregunta no deja de tener relación con la pérdida que sufrió el paciente. Es decir, que resulta importante preguntarse qué es lo que este hombre perdió al perder la voz. Dicho de otro modo, precisar mejor cuál es la función que cumplió el fenómeno elemental, devenido durante un tiempo el partener privilegiado en la economía
subjetiva del paciente. Las coordenadas del desencadenamiento muestran al sujeto frente a la imposibilidad de responder ante lo que se presentifica como una amenaza de castración en lo real. Ya sea cuando se trata de la indicación de cirugía por parte del médico del padre, o en el encuentro con el cuerpo de una mujer en una relación sexual. En ambas situaciones se ve enfrentado con el vacío promovido por la forcusión, siendo en la segunda oportunidad que se produce la emergencia del fenómeno alucinatorio. Respecto de este fenómeno, es notorio que se pueden diferenciar dos momentos distintos. Un primer tiempo en el que se produce la emergencia de las voces y uno segundo que se corresponde con la atribución subjetiva a la misma. Dos tiempos que indican el pasaje en una economía mínima de la perplejidad a una estabilización efectiva. La atribución subjetiva instaura una localización del sujeto con relación a un otro, promoviendo una fijación de sentido y goce sin el recurso de una elaboración delirante. No lo voy a desarrollar ahora, pero llamo a esto el fantasma en la psicosis, expuesto. Un anudamiento entre una significación, el goce y un otro. Lo que está inconsciente, encubierto, que hay que construir en la neurosis, lo vemos acá a cielo abierto. Se logra una solución a la que el sujeto ofrece un consentimiento decidido. Estar entregado a Dios lo preserva de la xenopatía, de sentirse invadido, del tormento de vivir una imposición enajenante. Al perder la voz, pierde al otro y con este pierde su posición misma. Ante el vacío generado por su retirada, el sentimiento de una desposesión fundamental toma la forma de una certeza inconmovible. Sin embargo, un llamado se empieza a insinuar. Entonces, cuarto punto, un partener suplementario. Al poco tiempo de iniciados nuestros encuentros, comienza a faltar con cierta frecuencia, estableciendo una discontinuidad en la rutina que considere posible de ser usada. En una sesión, después que había faltado a dos anteriores, reitera su breve relato monocorde, acompañado de la conclusión ya conocida: solo espera la muerte. En ese punto doy por concluida la sesión y le digo, mientras lo acompaño a la puerta, muy tranquilo, sin ninguna solemnidad, con un comentario hecho al pasar, que si vuelve a faltar sin avisarme, no voy a dejar de atender. Se lo digo suavemente. Hay una canción que dice suavemente, hay otra que es despacito. Se lo digo suavemente, despacito. Ante su sorpresa, le informo que razones administrativas del hospital me lo exigen así. La próxima vez lo encontraré esperándome frente al consultorio, temblando, sudoroso. Me dice que está gripado, que tiene fiebre, pero que dejó la cama para venir a decirme que quiere que lo siga atendiendo. Acusó recibo y luego de ponernos de acuerdo sobre las ventajas del uso del teléfono, nos despedimos. A partir de este momento se establece un viraje importante en la cura, iniciándose una etapa de ordenamiento y de reconstrucción de su vida cotidiana. Poco a poco conforma un circuito de actividades
y de relaciones con diferentes personas o grupos. El hospital de día, la iglesia del barrio, la unidad básica, el pueblo peronista, un trabajo de mozo en el que no se considera empleado, sino amigo del dueño, etc. Los encuentros conmigo se ubican en relación y por fuera de ese circuito. Un lugar diferente para hablar de lo que hace y de lo que le sucede en sus nuevas relaciones. Escucho los relatos con interés, pero sin alentarlo por el camino de cualquier clase de voluntarismo o de sobreesfuerzo al que por momentos se muestra proclive. Las sesiones en este periodo operan como una suerte de punto de capitón encarnado, de pausa que permite recomenzar. No se trata de lo que él elabora, elucubra como saber, se trata de una elaboración delirante. El año pasado hablé de un caso que era toda una elaboración delirante. ¿Hablé acá de un caso que era, no era acá? Ese sí, acá había hablado, ustedes no estaban, pero hablé de un caso de toda una elaboración delirante. Era como volverse un partener de un sujeto con un gran delirio. Acá no se trata de lo que el paciente elabora como delirio, sino de la función de regulación que toman las sesiones. Por los efectos que tuvo esa intervención, voy a dejar de atenderlo, que no tuvo ni un carácter amenazante ni nada por el estilo, pienso que la misma logró introducir un cambio en las condiciones que a él se le imponían para dirigir su demanda. Esto es, ofrecerse como un objeto sufriente y mortificado. A partir de esta operación de desalojo, sacarlo de ahí, no necesito tu mortificación para recibirte, porque a Precú me di cuenta de que esa era su posición, no de desinterés, sino de ofrecerse como alguien a quien yo puedo perder, mortificado, que esa cuestión que se jugaba con yo me quiero matar o me voy a matar era un modo de hacer jugar un puedes perderme, no metafórico, un modo de hacer jugar la falta, incluso faltar, aunque eso no tuviera para él un valor metafórico. Pero lo introduje, no con una interpretación, usted falta porque me quiere hacer sentir a mí, su falta y no sé qué historia. Sino diciéndole, el hospital me pide, así como diciendo, tú no eres demasiado importante para mí, no sos una excepción, sos uno más. Entonces, él viene a hacer una demanda. Si puedo recibirlo como uno más, entonces no es preciso que su rasgo de excepción sea matarse. Tuvo ese efecto, pudo haber tenido 30 distintos, lo digo después, por los efectos que tuvo mi intervención. En el momento que la hago, no estoy tan seguro de lo que va a pasar. Pero a partir de esta operación de desalojo, quedarse en la cama dejó de ser lo mismo que faltar a la sesión. En la medida en que la falta se volvió susceptible para él de entrar en una contabilidad afectada a consecuencias. Hablábamos con Adriana antes de que tomábamos algo, ella me contaba que con un paciente había usado las normas, un paciente que tenía su complicación, un buen uso de la norma. Y acá también es un uso de la norma adecuada para un sujeto en su singularidad. Y a otro sujeto puedo decirle completamente lo contrario. Mire, las normas del hospital me exigen eso, pero voy a hacer una excepción con usted. Uno puede hacer eso, he dicho eso muchas veces. Es un uso de la norma de acuerdo al caso y el momento en el que se encuentra. Necesitamos normas, aunque sea en nuestro consultorio. Nuestro consultorio también es una institución, es algo que está instituido de una determinada forma y tiene normas que usamos. Poco a poco, el paciente
obtiene una estabilización bajo transferencia ahora. Sin embargo, un nuevo mal encuentro va a mostrar la fragilidad y los límites de la misma. Luego de 2 años de tratamiento, inicia una relación amorosa con un compañero del hospital. Parte del amoroso. Este hombre es para él todo lo bello y bondadoso que él mismo quisiera ser. Sentirse correspondido lo colma de felicidad y de esperanza. Tipo está en la luna de miel. Pero su pareja luego de un tiempo lo abandona. La desolación retorna empujándolo nuevamente hacia la muerte. Excederse en el consumo de fármacos. Fumar compulsivamente con la idea de enfermarse de cáncer. Contraer el SIDA teniendo relaciones sin cuidarse. Son ahora los temas que lo ocupan y que me viene a contar. Un día se entera por el diario que en el Garrahan se buscaba un donante de hígado para un chico que necesitaba un trasplante con urgencia. Se presenta a los médicos y en una reunión que se establece inmediatamente para él, ofrece su propio hígado. Cuando le explican que no pueden aceptarlo porque si se le extrae el hígado él se va a morir, se excita y le exige a los gritos a los médicos que es efectivamente eso lo que quiere. Ante la negativa, los médicos, tan perplejos ellos, se muestra conciliador. Pide que al menos le quiten un pedazo. El personal de vigilancia lo acompaña hasta la puerta y agitado viene a verla al hospital. Relata este episodio en la sesión con un tono serio y sombrío. Lo escucho atentamente y cuando ha concluido se queda en silencio, nos quedamos los dos en silencio mirándonos y también lentamente, suavecito. Suavecito es otra canción, ¿no? Suavemente, suavecito, rompo el silencio denso que se ha generado, exclamando de un modo divertido. La cara que habrán puesto los médicos al escucharlo. Tocado por estas palabras que lo sorprenden, se empieza a reír animadamente. Y luego de que algo se distiende de ese clima tenebroso, acepta mi ofrecimiento de al menos por un tiempo verlo todos los días. De este modo encuentro en la ironía, determinada por la estructura, un recurso paradójico que me permite en esta oportunidad alojar nuevamente su llamado, modulando las condiciones que se le imponen a este sujeto. También acá la operación es pospuesta, es la segunda, pero no por mucho tiempo. Un periodo de apaciguamiento culmina con el retorno de un viejo proyecto, operarse de hernia. El mismo cirujano de hace años se lo ha propuesto nuevamente a partir de un encuentro fortuito. Les explico. El cirujano trabaja en un hospital que está cerca de la casa de él. Cuando él se siente mal o la mamá se siente mal, van a ese hospital, que queda cerca. Entonces se lo encuentra el cirujano. El cirujano le dice cómo está, bien, etcétera, y la hernia cómo anda, y acá está, etcétera. Vení que te operamos, es una papada. El mismo cirujano de hace años se lo ha propuesto a partir de un encuentro fortuito. Y él está dispuesto a hacerlo. Claro que no se trata de su salud, ya que la operación no es urgente. Se trata de morir en la anestesia. Es una prueba. Si Dios lo quiere muerto, se va a morir en la operación. En caso contrario, vivirá a pesar de todo. ¿Cómo no evocar en este momento la sentencia final de la voz antes de abandonarlo? El Padre te juzgará.
En esta oportunidad me opongo, ni suavecito ni lentamente. Me opongo con firmeza. Claro que no a la operación, es asunto de él, sino al argumento. Me opongo al argumento. Le digo, si Dios lo quiere muerto, no necesita esperar a que usted se someta a la cirugía. Dios es todopoderoso. Le manda un rayo y usted queda liquidado acá. Se genera nuevamente un silencio, nos quedamos mirando y dice que lo va a pensar un poco más. ¿Qué decir de esta solución sino que es precaria y transitoria? Dios va a operar. Como ya sabemos, Dios no opera a menos que sea inconsciente, es decir, que esté inscrito como nombre del Padre. Y evidentemente no es el caso. Tampoco se trata del Dios de Schreber, surgido de un arduo trabajo de subjetivación delirante, que viene a suplir la función paterna formuida. Como señala Miller, si no hay discurso que no sea del semblante, si todo discurso es del semblante, hay un delirio que es de lo real, y es el del esquizofrénico. El esquizofrénico es aquel, como dice Lacan, para el cual todo lo simbólico es real. Y efectivamente es a partir de tomar en cuenta esta perspectiva que se puede ubicar la función de la cura en este sujeto. No se trata del saber producido en la misma a través de una subjetivación, sino del análisis mismo cumpliendo una función de suplencia que le permite al sujeto sostener una relación al semblante. Luego de varios meses, la hernia le empieza a doler, le crece, y este bulto comienza a resultar una formación inquietante, algo extraño en su cuerpo. Entonces apoyo ahora su idea de acudir a la cirugía. Se trata de una intervención que venga a remediar algo en su cuerpo. Acompaño este proyecto, pero le propongo que la operación se realice en el servicio de cirugía del hospital. ¿Dónde se está tratando? De mi hospital. Entonces acompaño, hago la gestión de presentarle al tipo que lo va a operar, el hospital, etc. La operación se lleva a cabo con éxito y el paciente se recupera rápidamente. Después de muchos años, encuentra por fin a la salida de este posoperatorio un estado de tranquilidad y de sosiego que le resulta reconfortante. Consigue un trabajo y nuestros encuentros se hacen cada vez más esporádicos porque tiene que trabajar, porque no puede venir, porque tiene que hacer tal cosa. Hasta que finalmente, luego de esta cosa esporádica que se va de alguna manera espaciando, con el consentimiento de él, con el mío, me avisa, no voy a venir, con problemas, tengo que tratar, etc. Finalmente acordamos de que van a concluir, pero que él puede venir a verme cuando me necesite. En un par de oportunidades, luego de un tiempo, nos volvemos a encontrar en el hospital. Parecen encuentros casuales. Él me dice que vino a hacer una diligencia, que vino a sacar un carnet de no sé qué cosa. Pero por mi parte sospecho que la diligencia que lo trae es al menos de constatar si continúa estando allí. Bueno, me detengo en esto. Tenemos la primera parte. El año que viene la segunda. No, y la segunda, que es el caso clínico, quiero decir, podemos comenzar y discutir sobre la parte que tiene. Bueno, impresionante la claridad de toda la primera parte y la tranquilidad suavemente con que decís que transcurrió este tratamiento. No, con él, yo fui suavemente con él, yo tenía mis inquietudes. Los avatares de este tratamiento. ¿Cuánto duró este tiempo? Sí, 5 o 6 años. Bueno, abrimos a preguntas.
A mí no sé si un poco me perdí una parte del material, no sé en qué momento él perdió la voz. El caso. Claro, sí, del caso. No sé si fue una contingencia ubicable o no. Él no puede dar cuenta de nada a lo que le pueda atribuir una relación causal. La excitación psicomotriz no tuvo que ver para él, no sé qué me dijo al pasar, porque tampoco me había contado al principio, con la operación. Empezar a escuchar voces no tiene nada que ver para él con el encuentro con esta mujer. Y con esta mujer, en otros intentos, había tenido fenómenos de impotencia, había tenido erección, pero mientras él no tenía erección, más la mujer se volvía demandante porque consideraba que no la quería, que no la deseaba, si era ella, que ella lo vivía como una cuestión amorosa, pero él tampoco vivió la emergencia de las voces como consecuencia de esa encrucijada. Él no establecía relaciones causales, eran cosas que le pasaban. De manera que la aparición de la voz para él es tan contingente como su desaparición. Pero la aparición, que al principio lo confunde, lo angustia, lo tiene mal, en determinado momento, cuando se unifica y se produce una atribución subjetiva, pasa a ser lo más valioso que se tiene. Y luego, las desapariciones tampoco se la explica, porque se llevaba bien con la voz. No es que hubo un conflicto, que la voz le dijo, anda para allá, y él dijo, no quiero. Claro, no es causal. Tenemos dos, ponemos no es causal, porque él no lo ubica como causa, vos ubicás alguna coordenada de lo que él va contando. Pero la desaparición de la voz no puede ubicar ninguna coordenada. No hubo nada que me pueda decir o explicar que me haga pensar por qué eso desaparece. Él era homosexual. ¿Escuchan hacia el fondo? Pero no me quedó muy claro si dijiste que él tenía relaciones homosexuales y ahí funcionaba bien con los parteneros. Él era un homosexual de hecho. Es decir, que no se presentaba como homosexual. No hacía de la homosexualidad una identidad. Era de hecho. Se encontraba con hombres con quienes tenía relaciones sexuales. No había en él una identidad en su condición de homosexual. Sino que definía, yo soy gay, yo soy homosexual. Tenía relaciones con hombres, nunca había tenido relaciones con mujeres. No se sentía atraído, pero no hacía tampoco de eso una pregunta. Me gustan las mujeres, soy homosexual, soy heterosexual. Y se enamoraba de este compañero del hospital de vida, se enamora. Es una relación amorosa, por supuesto, es una relación en la que tienen relaciones sexuales, pero en un contexto amoroso. Y con esa mujer se terminó la relación. Terminó el intento de tener relaciones sexuales con ella, es decir, él le dio un consentimiento al no tener relaciones con ella. Creo que es una decisión que lo ubicó en una determinada posición, que él se sentía frente a un acto de que no se podía sustraer y que no podía asumir. Siempre un desencadenamiento, esto es transclínico, lo tenemos que pensar así, en relación a un acto, una decisión, asumir una posición, que no podemos escapar. La inhibición muchas veces nos protege de la angustia, y todos, más o menos, tenemos ciertas inhibiciones, asumidas y consentidas, que no son sintomáticas. Yo acá no voy porque a mí no me gusta esto. No voy a la playa de tal lado porque hay mucha gente, a mí no me gusta mucho la gente. Cosas por el estilo. Hay inhibiciones que se transforman en gusto, en condiciones. Hay primero inhibiciones que pueden producir una defensa contra la angustia y son interrogadas y luego se asumen. Y hay inhibiciones que se transforman en síntomas. Tenemos que ser cuidadosos con las inhibiciones en un análisis. Es decir, poder ubicar primero qué función cumple.
y esto lo digo también transclínicamente, no tenemos la idea de que tenemos que adaptar a un sujeto neurótico o psicótico a un funcionamiento. Porque finalmente, ¿qué es una inhibición? Como dice Freud, es un asunto del yo. Si es un asunto del yo, es un asunto de dominio y de identificación. Pero nosotros no estamos para adaptar a nadie a una determinada identificación. Entonces, somos cuidadosos con las inhibiciones. Salvo que el sujeto las sufra, entonces el sujeto las trae. Aún así vemos, ¿no?, qué lugar cumple, hasta dónde tirar de determinada cuerda. Porque una inhibición puede cumplir una función de abrochamiento. De protección también, a no caer. De protección, de abrochamiento. Todo lo que es defensa es un abrochamiento. Permite, de alguna manera, establecer un punto de capitón, donde algo no se le impone. La angustia es el signo del fracaso de una defensa. Insisto, estoy hablando transclínicamente. Cuando un sujeto está angustiado es porque algo de su defensa ha fracasado, por lo tanto, algo de la homeostasis que produce el fantasma ha sido tocada y por lo tanto sus identificaciones también. Entonces, un sujeto que nos viene a ver es un sujeto que no se siente muy seguro de lo que quiere, de lo que le pasa, lo angustian cosas que antes no, o se interroga por cosas que antes no se interrogaban. Es como un encuentro salvaje con algo que nosotros tratamos de poner en forma para tratar bajo transferencia. Pero no nos manejamos con ningún modelo, de donde podemos decir esto es una inhibición y hay que superarla y esto no lo es, etc. Me parece súper interesante esto de dónde nos metemos, ¿no? En eso que dice Lacan, que es en el penar de más, en todo caso, porque, no sé, llega un paciente y dice que escucha voces y que, bueno, cualquiera diría que entonces hay que sacárselas. Para este paciente es todo lo contrario, porque es lo que lo estabiliza y le da un lugar aparte. Ahí se escucha bien el consentimiento del paciente a tener un lugar, porque pensaba en esto de lo que hablaste primero del fantasma, en la neurosis, de que asegura un lugar. En este caso era, le da un lugar, las voces lo ordenan, le dicen qué hacer, lo acompañan, ¿no? Parece. Ahora, me quedé pensando en ese lugar que él queda ubicado como un objeto mortificado en la transferencia, ¿no? Donde vos decís que haces una maniobra ahí para sacarlo. Sí. No puedo redundar la pregunta. Podés decir, ¿por qué no retomás ese tema? No tengo ningún problema de exponerme. No, ¿cómo lo pensaste? Porque vos lo que decías era esto. Bueno, fue algo que podía fallar también, porque en ese devenir de él, la pulsión de muerte, digamos, podía acechar todo el tiempo. Sí. Perdón, la redondeo. Si se te ocurrieron otras, o esta fue la que hizo la marca, digamos. No se me ocurría nada. Y no estaba seguro para nada, pero también tenía claro de que algo había que hacer, que mantenerlo en esa situación era riesgoso. Riesgoso no solamente por el hecho de que pudiera matarse, que era una posibilidad, sino riesgoso en el sentido de que perdiera para él importancia venir, es decir, que dejara de venir. Falta una vez, falta otra, etcétera, etcétera, y deja de venir. Y me parecía que era alguien que se podía de alguna manera beneficiar, no solamente con el tratamiento, con su análisis, sino también con su ubicación en el contexto de hospital de día. Él al principio no quiso saber nada con hospital de día, después tenía estas condiciones. Esto no es para mí. Ahí también utilicé una maniobra, que no es forzarlo, pero era atenderlo mucho después de la hora en que lo citaba. Entonces él venía, ¿a qué hora vengo a verlo? Y vengo a verme a las 8:30 de la mañana. ¿Qué pasa a las 8:30 de la mañana? Es el momento en el que llegan los pacientes y se arma el desayuno.
Entonces yo llegaba, el tipo sabía que yo estaba, llegó a mi consultorio, respetuosamente le decía que me esperaba, que yo tenía algo que hacer, como él estaba siempre voluntarioso, no tenía que confiar. Informalmente se iban dando pequeños comentarios, conversaciones con otros compañeros, y paulatinamente, sin ser un paciente, del mismo modo que trabajaba en un bar, no como mozo sino como amigo del dueño, paulatinamente, no como paciente del hospital de día, sino como alguien que está un poco esperando otra cosa, comenzó a participar en el hospital de día. Entonces, el modo de llevar adelante determinadas maniobras implicaban captar hasta dónde él era sensible a ciertas intervenciones. Entonces, cuando en ese momento dramático que viene de una situación terrible de hacer un escándalo en Garrahan, en una situación también dramática donde hay padres involucrados, angustiados, una situación de vida y muerte, etcétera, etcétera, y donde él se expone de esa forma y lo tiene que sacar la gente de vigilancia, es una situación terrible lo que está contando. Pero en el relato que él hace, yo noto que tiene una gran expectativa por ver qué le voy a decir, qué efecto va a tener eso en un momento donde él venía hablando de que se quería morir, de que había perdido algo valioso. Entonces, no deja de ser un modo de hacer un llamado, no deja de tomar la forma de un acting auto de lo que hizo. Porque el tipo sale de ahí y me viene a ver a mí. No se tira de vuelta debajo de la vía del tren. No se clava un cuchillo y se arranca el hígado. Acá lo tiene. Cosa que en forma grave de esquizofrenia no pasaba. Me viene a ver, entonces cuando capto que él tiene una expectativa, cuando nos quedamos en silencio, cuando hubo un episodio antes que no conté acá, pero que es importante porque es un antecedente también que me da la pista de qué modo puedo usar la ironía ligando el alma. En una oportunidad lo estaba atendiendo en un consultorio muy chico, en el fondo del hospital, y me empieza a hablar del padre. Y él se autosugestionaba muchas veces. Entonces empieza a hablar del padre, y que el padre murió, y que el padre era alguien muy bueno, y que él no siempre había sido bueno con el padre, y que el padre había querido en su momento que trabajara, y él había dicho que no, y él fue entonces malo, y eso empezó a excitar, y que entonces él tiene que tener el demonio adentro, y que tiene el demonio adentro. Y empezó a comportarse como si estuviera poseído por el demonio. Situación también dramática. Y empieza a temblar. Y se tira al piso. En un consultorio chiquito haciendo convulsiones. Tipo grande en su tamaño físico. Entonces me paro. Lo miro. El tipo estaba así y en un momento, durante un segundo, veo que me está mirando de reojo. Un segundo, pero hizo así. Y cuando capté que en un segundo me miró de reojo, que había algo también de esa sugestión dirigida, en esa época se fumaba a toda hora y en todos lados, entonces saqué un cigarrillo y le dije, tiene fuego. Y desde el piso sacó el encendedor y me lo ofreció así. De reojo. Tirado en el piso. A ver, creo que sí. Prendo el cigarrillo y le digo, ¿qué pasó? ¿Se puso nervioso? Me puse nervioso y me agarró como una cosa. Sí, me agarró, no sé qué. ¿Cómo siéntese él? Sacó un cigarrillo ahí, nos pusimos a fumar. Gracias, papá. Entonces capté esa dimensión donde él podía quedar tomado por algo muy dramático, y al mismo tiempo una ironía. La ironía, que quiere decir que nada de lo que es semblante efectivamente encaja, que todo en última instancia es algo que no engancha. Por eso esa ironía es lo que permite en determinado momento poder reírse, porque si a un paranoico
que viene de llevar adelante lo que él considera una misión fundamental, uno se ríe, lo puede tomar como una burla que cala en lo más hondo de su ser y producir un efecto terrible. Pero como él es esquizofrénico, todo eso podía transformarse en un teatro que daba gracia y vivificarse en la risa conmigo. Entonces se trata de una intervención que pasa de la mortificación al reírnos juntos. No la risa maníaca, juntos. Él dijo algo terrible. Yo dije algo, yo me metí en la escena. Me imaginé la cara de los médicos y se lo digo a él. Y entonces efectivamente la cara que habrán puesto los médicos, la cara que pusieron, guau, guau, guau. Y no podemos reír, y esa risa que vivifica algo me permite decir, me gustaría que nos veamos un poco más, estuvo faltando mucho, dámonos mañana, entonces hay algo que se pacifica en acto, no con una intervención. Muy bien. Bueno, por supuesto me quedaría un rato largo, pero le vamos a agradecer mucho. Gracias.